Imagina ese momento en que el sol de verano en Madrid cae implacable sobre el patio trasero de una casa en las afueras, donde el humo de la barbacoa se mezcla con el aroma de chorizo y pimientos asados. Yo, Ana, estaba allí, con el plato de ensalada en las manos, observando cómo el rostro de mi esposo Javier se contraía bajo el peso de otro comentario venenoso de su hermana mayor. Sofía. Algo dentro de mí se rompió, como un dique que cede ante la presión acumulada. Las palabras salieron de mi boca como cuchillas afiladas, cortando el aire cargado de risas forzadas y conversaciones superficiales. En ese instante, con todos los ojos clavados en mí en un silencio asfixiante, supe que nuestras vidas se habían quebrado para siempre. Todo había empezado años atrás, en una tarde fresca de otoño en Barcelona, donde yo asistía a una conferencia de tecnología, sintiéndome como una intrusa entre programadores e ingenieros, como ejecutiva de marketing en una agencia de publicidad. Estaba acostumbrada a liderar reuniones creativas, pero allí me ahogaba en un mar de algoritmos y códigos que no entendía. Entonces lo vi a él, alto, delgado, con ojos castaños cálidos y una sonrisa que parecía iluminar la sala entera. Javier estaba al borde del grupo, explicando pacientemente conceptos complejos a un asistente mayor que parecía perdido por completo. Me acerqué, atraída por la calidez en su voz, por cómo desglosaba ideas intrincadas en algo simple y accesible. Mire, señor García, decía con esa paciencia infinita. Piénselo como una receta de paella, el lenguaje de programación son los ingredientes, y el código son los pasos precisos. Si lo mezclas bien, obtienes un plato digital perfecto. El hombre sonrió con comprensión, y yo no pude evitar sonreír también. Ese era Javier en esencia, brillante pero humilde, siempre dispuesto a ayudar, incluso si eso significaba sacrificar su propio tiempo. Debió notarme observándolo, porque de repente esos ojos amables se posaron en mí. Hola, dijo, ampliando su sonrisa. Tú también estás perdida. Reí, sintiendo un rubor subir por mis mejillas. Es obvio, ¿verdad? Soy Ana, de la agencia de marketing creativa. Me siento como si hubiera entrado en un país extranjero sin guía. Javier rió, con arrugas en las comisuras de los ojos. Bueno, Ana de creativa. Yo puedo ser tu guía. Soy Javier. Javier Ruiz. Pasamos el resto de la conferencia juntos, él traduciendo el jargón técnico, yo compartiendo visiones del mundo publicitario. Al final del día, supe que había encontrado algo especial. Intercambiamos números. Y en una semana ya estábamos en nuestra primera cita, paseando por las Ramblas, hablando de sueños y tonterías hasta que la noche nos envolvió. Aquellos primeros días fueron perfectos. Javier era todo lo que había soñado en una pareja, amable, inteligente, con un humor sutil que me hacía reír en los momentos inesperados. Podíamos pasar horas conversando sobre arte flamenco o discutiendo películas de Almodóvar, perdiéndonos en las calles empedradas de Madrid, donde nos mudamos poco después. Pero había una sombra acechando nuestra felicidad, su hermana mayor, Sofía. La conocí 6 meses después, en una cena familiar en la casa de sus padres en las colinas de La Moraleja, un barrio elegante de la capital. Javier estaba nervioso por presentarme, lo que en ese momento me pareció tierno. Si hubiera sabido. Desde el instante en que crucé la puerta, sentí la tensión flotando en el aire como un humo invisible. Sofía. Una mujer impactante de casi 40 años. Con cabello perfectamente peinado y un vestido de diseño que costaba más que mi alquiler mensual. Me miró de arriba abajo como si me evaluara para una subasta.
Así que tú eres la que ha sacado a mi hermanito de su cueva. Dijo con una dulzura fingida que goteaba veneno. Pensaba que nunca encontraría a alguien dispuesta a aguantar sus rarezas. Javier rió nervioso, apretando mi mano. Vamos. Sofía. No soy tan malo. Su sonrisa no llegaba a los ojos. Claro que no. ¿Karina? Eres un partido. Seguro que Ana sabe lo afortunada que es. Eso marcó el tono de la noche. Sofía era asesora financiera para clientes de alto perfil en un banco de inversión. Y no perdía oportunidad de alardear de sus éxitos, menciones casuales de acuerdos cerrados en la Bolsa de Madrid. Viajes a Ibiza con magnates. Pero lo peor era cómo siempre giraba la conversación hacia Javier. Con pullas disfrazadas de bromas. Oh. Javier. ¿Sigues con ese proyectito de aplicaciones? Preguntó durante el postre. Con condescendencia. ¡Qué mono! Yo acabo de cerrar un trato con una multinacional. Pero estoy segura de que tu app para. ¿Qué era? ¿Redes para mascotas? Debe ser muy gratificante. ¿Y Javier? Mi Javier brillante y bondadoso. Solo sonreía y asentía. Sin desafiarla nunca. Es una plataforma para dueños de mascotas que comparten recursos. Murmuró. Pero tu trato suena impresionante. Sofía. Felicidades. Salí de esa cena con un nudo en el estómago. En el camino de regreso. No pude contenerme. Javier. ¿Tu hermana siempre te habla así? Como si fuera superior. Él suspiró. Ojos fijos en la carretera. Así es Sofía. No lo hace con mala intención. Está bajo mucha presión en el trabajo. Necesita sentirse importante. No es para tanto. Pero sí lo era. A medida que nuestra relación se profundizaba. Vi el daño que Sofía le infligía. Javier se cuestionaba en el trabajo. Minimizaba sus logros. Desviaba elogios. Me rompía el corazón ver a este hombre capaz reducido a una sombra por su hermana. Cuando nació nuestra hija Elena. 2 años después de casarnos. Esperé que las cosas cambiaran. Ser tía podría suavizar los bordes afilados de Sofía. Darle perspectiva sobre lo que importaba. Al principio. Pareció así, la colmaba de regalos caros. Alabando su inteligencia y belleza. Pero pronto. Incluso Elena se convirtió en un campo de batalla. En la fiesta de su primer cumpleaños. Sofía mecía a su propio hijo de 6 meses. Elena apenas empieza a caminar. Mi Pablo ya se agarra a los muebles. Algunos bebés son más avanzados. Pero no te preocupes. Elena alcanzará. Vi el rostro de Javier hundirse. Como abrazaba a Elena más fuerte. Como si pudiera protegerla. Algo se endureció en mí. Era una cosa que Sofía nos menospreciara a Javier y a mí. Pero a nuestra hija. No lo permitiría. Con los años. Y la llegada de nuestro hijo Mateo. La tensión con Sofía se volvió insoportable. Javier y yo discutíamos, yo lo empujaba a defenderse. Él insistía en mantener la paz por encima de su orgullo. ¿No entiendes? Ana. Sofía ha pasado por mucho. No quiere herir. No podía aceptarlo. No soportaba ver al padre de mis hijos ser pisoteado. Algo tenía que romperse. Y se rompió en esa barbacoa familiar de verano. El día era perfecto. Con el sol iluminando el jardín de los padres de Javier. Risas. El chisporroteo de la carne. Niños chapoteando en la piscina. Pero debajo. La tensión bullía. Sofía dominaba junto a la piscina. Contando sus triunfos. No creeréis el acuerdo que cerré.
Revolucionará las inversiones. Implica a gente importante en la élite madrileña. Javier observaba desde el borde. Con sonrisa forzada. Luego. Ella se volvió hacia él. ¿Y tú? Hermanito. ¿Sigues jugueteando con códigos? ¿Aún con esas apps triviales? Su tono era puro desprecio. Ah. Y Miguel y yo pensamos comprar una casa en Marbella. Nada extravagante. Solo 6 habitaciones junto al mar. Algún día quizás tú puedas permitirte un viaje así. Sigue esforzándote. Vi el rostro de Javier derrumbarse. Y el mío ardió de furia. En realidad. Sofía. Dije con voz firme. Javier va bien. Lo ascendieron a ingeniero senior con un buen aumento. Planeamos un mes en Europa el próximo verano. Su cara se congeló en sorpresa. Luego recuperó el veneno. Qué bien. Supongo que mochileando en hostales. Miguel y yo preferimos resorts de lujo. Pero cada uno a lo suyo. Javier me tocó el brazo. Suplicante. Pero la rabia me consumía. ¿Cómo osaba? El resto de la barbacoa fue un borrón de tensiones y murmullos. En casa. Después de acostar a los niños. Explotó. ¿Qué demonios? Ana. ¿Por qué humillaste a Sofía delante de todos? Lo miré incrédula. ¿Humillarla a ella? Después de años de menospreciarte. ¿Te preocupas por ella? Javier se pasó la mano por el cabello. No entiendes. Sofía es insegura. Si fingir superioridad la hace sentir mejor. ¿Qué daño hay? El daño es que te falta el respeto. Enseña a nuestros hijos que es normal dejarse pisar. Su rostro se arrugó de dolor. No quieres entender. Sofía ha sufrido cosas que no sabes. Entonces explícame. Supliqué. Pero él se fue. Dejando el silencio como una herida abierta. Las semanas siguientes fueron un infierno. Javier y yo nos evitábamos. Sofía nos ignoraba un alivio. Pero Javier sufría por la culpa. Sus padres llamaban. Culpándome. Pidiendo disculpas. Me mantenía firme. Pero agotada. Elena y Mateo lo notaban, ella con insomnio. Él con llantos. Me sentía fallando. Una noche. Encontré a Javier en la oficina de casa. En la oscuridad. Mirando una foto familiar antigua. No sé cómo arreglar esto. Murmuró. Siento que traiciono a Sofía. Pero tienes razón. Estoy harto de ser el hermano sumiso. De no poder presumir de mis logros. Tomé su mano. ¿Temblorosa? No traicionas a nadie al defenderte. Eres un ingeniero increíble. Un padre maravilloso. Entonces. Se derrumbó. Contó de su infancia en la sombra de Sofía. Como sus padres los presionaban. Ella luchaba con dislexia no diagnosticada. Sintiéndose tonta ante el genio natural de Javier. La oía llorar tras la puerta después de un examen malo. Yo sacaba notas perfectas sin esfuerzo. Y me odiaba por ello. Empecé a ocultar mis calificaciones para no herirla. Pero lo peor, a los 14. La encontró en el baño. En crisis mental. Considerando autolesionarse por sentirse un fracaso comparada con él. La calmé. Le prometí que siempre estaría ahí. Que nunca la haría sentir menos. Pero esa promesa nos encadenó. Sofía había sido su escudo contra el acoso escolar por su ansiedad social. Era mi única amiga. Me defendía de los matones. Entendí el peso que llevaba. Pero insistí, al minimizarte. No la ayudas. La habilitas. Nos está destruyendo.
Hablamos horas, planeando confrontarla. Al día siguiente, invitamos a Sofía y Miguel a cenar. Preparé sus platos favoritos, canalizando nervios. Cuando llegaron, la tensión era palpable. Pasamos la cena con charla forzada. Luego, Javier dijo: Sofía, necesitamos hablar. Con mi apoyo. Expuso todo, como su competencia le minaba la autoestima. Afectaba a nuestros hijos. Como sus dinámicas infantiles eran tóxicas. Sofía se defendió: siempre has sido blando. Solo te endurezco. Miguel intervino: Sofía, tu necesidad de ser la mejor nos aleja a todos. Se desató un torrente de resentimientos. Sofía admitió sentirse eclipsada por Javier, trabajando el doble para ser segunda. Javier reconoció su dolor, pero dijo: somos adultos. Es hora de celebrarnos. No competir. Al final, Sofía se quebró: no quería herirte. He pasado tanto tiempo probándome que no sé parar. Temo ser nada si no soy la mejor. Javier tomó su mano: nunca has sido nada. Eres mi hermana mayor. Me protegiste. Pero necesitamos un nuevo camino. Acordamos límites, no más menosprecios. Tiempo para reconstruir. Sofía pidió ayuda para terapia. La abracé: somos familia. Lo superaremos. Los meses siguientes fueron caóticos. Sofía intentaba cambiar, pero recaía. Javier luchaba con culpa. Yo con impaciencia. Nos enfocamos en nuestra familia, enseñando a Elena y Mateo sobre autoestima. Poco a poco, cambió. Sofía mostró interés genuino en el trabajo de Javier, sin competir. Él se volvió asertivo, ascendiendo sin temor. En una conversación privada, Sofía se abrió en terapia, admitiendo orgullo por él, pero celos profundos. Fue un punto de inflexión. Un año después, las reuniones familiares eran de risas reales. No perfectas, pero sanas. Javier y Sofía se respetaban mutuamente. Nuestros hijos florecían. Mirando atrás, esa confrontación, nacida de mi rabia por sus traiciones silenciosas, costó dolor, pero reconstruyó algo más fuerte. El precio de mi venganza al romper el silencio fue alto, con noches de insomnio y miedos a perderlo todo. Pero valió por ver a Javier libre de cadenas, y a Sofía enfrentando sus demonios. A veces, la verdadera traición es el silencio que permite el daño seguir.